Pablito, que es el director. Y bueno, el día de hoy me corresponde hablar de la endometriosis profunda, principalmente de los reparos y anatomía. Vamos a comenzar haciendo un muy breve resumen en cuanto a lo que es la endometriosis, y vemos que es la presencia de tejido endometrial fuera del útero que induce a una reacción inflamatoria crónica. Se encuentra en mujeres en edad reproductiva, sin importar ningún estatus socioeconómico, y las afectan alrededor del 5 al 10%. Presenta síntomas asociados como el dolor e infertilidad, que pueden tener un impacto en el bienestar físico, mental y en general de estas pacientes. La padecen alrededor del 50 al 60% de mujeres con dolor pelviano crónico, dismenorrea y dispaurenias, y el 5 al 50% en mujeres con infertilidad. Se estima que alrededor de 1 millón de mujeres en la Argentina padecen de endometriosis, y la edad promedio entre los 25 y los 29 años. Tiene una recurrencia del 40 al 50% en 3 a 5 años posterior a la cirugía, y el 35 al 50% de las mujeres presentan síntomas. El diagnóstico generalmente es tardío, ya que si no pensamos en la enfermedad no la vamos a diagnosticar, y es una enfermedad progresiva e invalidante. En cuanto a los fenotipos, tenemos la endometriosis superficial, que son lesiones peritoneales superficiales, lesiones peritoneales superficiales, la endometriosis ovárica, que es nada más que son los endometriomas del ovario, la adenomiosis, que son invasión del tejido endometrial en el miometrio, y la endometriosis profunda, que es la que nos interesa, que son lesiones que pueden penetrar más de 5 milímetros de los tejidos por debajo del peritoneo. El lugar de infiltración abarca diferentes localizaciones, como son los ligamentos uterosacros, el tabique rectovaginal, las paredes laterales, las paredes del intestino, el tracto urinario, vejiga, ureteres. También puede estar en localizaciones extrapélvicas, que eso es un tema más adelante de que se va a hablar. La clínica es variada, desde dolor pelviano, dispaurenia, disquesia, y generalmente según su localización. E inclusive muchas pacientes pueden ser asintomáticas. Para el diagnóstico vamos a ver que se requiere una alta sospecha clínica y un detenido examen físico. Además de apoyarnos de ayuda diagnóstica, como son la ecografía y la resonancia magnética, la cual va a ser muy útil para ver el grado de infiltración de las lesiones. A veces es muy necesario realizar alguna exploración quirúrgica, diagnóstica y terapéutica. Y para esto debemos conocer bien la anatomía y los reparos anatómicos para poder resolver bien el problema, ya que en la endometriosis la anatomía está distorsionada. Al haber dicho todo esto, vamos a entrar en materia, y decimos que cuando nosotros vamos a operar a una paciente, quisiéramos siempre encontrarnos con esto, una cavidad pelviana que no esté distorsionada, que un útero esté móvil, que se aprecie muy bien la anatomía básica como que ya conocemos, ¿no? Pero en la endometriosis profunda nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto, que es una anatomía distorsionada, con fijaciones, múltiples adherencias, órganos fijos, y como sabemos, el principio fundamental en la disección de la cirugía de la endometriosis es la recuperación de la anatomía. Y siempre tener en cuenta que se viene desde lateral y craneal hacia medial y caudal. Es decir, siempre desde el tejido sano hacia el tejido enfermo. También tenemos que tener, nos va a servir de reparos
todo lo que son los medios de fijación y ligamentos del útero, que es muy importante conocerlo, ya que durante la cirugía de endometriosis nos va a servir para ubicarnos en caso de que haya mucha distorsión. De esto, bueno, no voy a hablar mucho porque esto ya lo conocemos todo de la anatomía básica. Pero lo que sí vamos a hablar un poco más en profundidad es de los espacios avasculares de la pelvis. Muy importantes conocerlos para la cirugía de la endometriosis. Tenemos espacios centrales, que tenemos el espacio prevesical, espacio prevesical, el espacio vésico-vaginal, espacio recto-vaginal y el espacio presacro. ¿Sí? Y además también tenemos espacios laterales, que son el espacio paravesical y el espacio pararectal. ¿Sí? A estos dos espacios vamos a prestar un poco más de atención. El espacio pararectal, bueno, acá en esta imagen vemos la ubicación del espacio paravesical y el espacio pararectal, más o menos la relación con los ligamentos del útero. Vamos a ver que este espacio pararectal se divide por el uréter en dos espacios, que son el espacio de Okabayashi, que es medial, y el espacio del asco, que es lateral al uréter. Acá en este esquema vemos el espacio para rectal, el uréter, lo divide en dos. En el asco, que es este espacio de acá, que es lateral al uréter, es decir, externo, y este es importante porque a este podemos encontrar el nacimiento de la arteria uterina, en la hipogástrica, lo cual es importante, ya que este espacio lo tenemos que disecar cuando se va a hacer las histerectomías radicales. Y en el espacio de Okabayashi, lo que vamos a encontrar es el nervio hipogástrico. Este espacio pararectal, vamos a ver que está limitado hacia la cara interna. Encontramos el ligamento uterosacro. Como sabemos, el uréter transcurre por la hoja posterior del ligamento ancho, y al separarlo va a dividir el espacio pararectal en dos, que son el de Okabayashi y el del asco. Y en este espacio de Okabayashi vamos a encontrar el nervio hipogástrico. Otra cosa que tenemos que me había olvidado de decirles que es muy importante que este nervio hipogástrico se encuentra en el mesouréter a unos 2 centímetros en relación dorsal al uréter. Es muy importante esa relación para no lesionarlo. En la cirugía de la endometriosis también es importante y fundamental la identificación de los uréteres, ya que es uno de los principales gestos quirúrgicos en este tipo de cirugía. Del lado derecho, recordemos que el uréter entra en la pelvis atravesando la ilíaca externa, y del lado izquierdo lo hace a nivel de la ilíaca primitiva, más o menos cerca a su bifurcación. En este esquema de acá se ve mucho mejor el nivel de entrada a nivel de la pelvis, de los uréteres. Es importante esta relación, ya que siempre la disección viene de caudal, en este caso sería de craneal hacia caudal. Entonces esa relación es muy importante para poderlo disecar e identificar. El espacio paravesical, en este espacio vamos a ver que nuestro punto de reparo va a ser la vejiga,
y la arteria umbilical obliterada, que la tenemos acá, hipogástrica, y tenemos acá la arteria umbilical obliterada, que es rama terminal de la arteria hipogástrica. Esta arteria umbilical obliterada, todo este es el espacio paravesical. La arteria umbilical obliterada la divide en dos, que son el espacio paravesical medial y el espacio paravesical lateral. Los límites de este espacio están dados lateralmente por los vasos, ilíacos externos, medial por la vejiga y por la vagina. El piso está dado por la fascia endopélvica con el músculo elevador del ano, la pared posterior por el parametrio lateral. Y en este espacio... Perdóname un segundito. Acá había alguien que entró recién que te quería hacer una pregunta. Sí. Matilde, ¿querías hacerle una pregunta a Willy? No, lo sigo escuchando, ¿estamos? Ah, dale, listo, entonces que siga tranquilo. Una cosita nomás. Dijiste que estás hablando del espacio paravesical, ¿sí? Sí. Y hablas de las dos partes, el lateral y el medial. ¿Qué dijiste que los separan entre ambas partes? La umbilical obliterada, Listo, no te había entendido, por eso era para que repitieras eso nada más. Te sigo escuchando, Willy. Listo, doctora. Bueno, este espacio se divide en el espacio paravesical medial y en el espacio paravesical lateral. Bueno, los límites ya se los dije, los repito: lateralmente está dado por los vasos ilíacos externos, el piso por la fascia endopélvica con el músculo elevador del ano, la pared posterior por el parametrio lateral, y en este espacio encontramos la arteria, la vena y el nervio obturador. Acá observamos la arteria uterina, la cual va a formar el techo del parametrio, de este parametrio. Acá un poco más de lo mismo, los vasos ilíacos externos, la umbilical obliterada, y espacio paravesical medial y espacio paravesical lateral. Bueno, en este esquema observamos la relación de el espacio paravesical, busco el puntero, la umbilical obliterada, la arteria uterina, parametrio, que tiene forma triangular, la arteria uterina que forma el techo de este parametrio lateral, en forma triangular. Es importante disecar este espacio en las cirugías radicales, en histerectomía radical, ya que más o menos a este nivel tenemos que venir a resecar el parametrio, ¿no? Y la arteria uterina también desde su nacimiento. Tenemos un cuarto espacio, que es el espacio de Yabuki, el cual es importante. Este espacio es importante porque aquí identificamos la entrada del ureter en la vejiga, ¿sí? Este es un espacio importante porque nos sirve para la preservación de la parte terminal del ureter en la vejiga, y hay que tener cuidado con el pleso nervioso que inerva la vejiga en este espacio. Bueno, tenemos el espacio paravesical, que es uno de los otros espacios mediales. Este espacio es importante conocerlo en el caso de que en la cirugía de la endometriosis tengamos que hacer una perioidectomía pélvica anterior, en la endometriosis vesical para la extirpación de algún nódulo, y hay que tener mucho cuidado a este nivel con los plesos prevesicales y la vena dorsal del clítoris.
Acá tenemos el pubis, acá tenemos el pubis, tenemos los músculos obturadores y la vejiga. Tenemos el espacio vesicouterino, el cual es conocido por todos nosotros en el desarrollo de diferentes procedimientos quirúrgicos, ya sean obstétricos, ginecológicos u oroginecológicos. El desarrollo de este espacio se realiza desde la reflexión del peritoneo en el útero y se hace un descenso caudal hasta donde la cirugía lo requiera. En el caso de una cirugía oncológica, se puede descender hasta 3 a 4 centímetros del cervix. Acá hay que tener cuidado hacia los laterales porque nos podemos encontrar la arteria uterina y su lesión, bueno, nos puede generar un sangrado considerable. Así que siempre al disecar este espacio, tener mucho cuidado hacia los laterales. Tenemos el espacio rectovaginal, el cual en este espacio el desarrollo de este espacio es útil para realizar una histerectomía radical, reparación de fístulas rectovaginales, y lógico para la endometriosis profunda en caso de que tengamos que realizar algún tipo de recesión, alguna recesión intestinal, colposacopresia y suspensión al ligamento uterosacro. Hay que tener en este espacio, cuando se desarrolla, mucha atención en las venas vaginales, el plexo hemorroidal y los vasos retales medios, ya que la lesión de estos vasos generalmente causa un sangrado bastante considerable. Recuerda que si te duele, tenemos que pensar en endometriosis, y gracias por su atención. Procuré, Pablito, pegarme al tiempo. Bueno. Deja de compartir la pantalla, así nos vemos todos. Willy, nada. No tengo palabras. Muy linda presentación. Muy linda presentación. Mati, ¿estás por ahí? ¿Qué te pareció lo que escuchaste? Muy bueno, me pareció muy bien. Estoy acá. Muy bueno, muy claro, muy lindos esquemas, así que felicitaciones. Gracias, no sé si se notó, pero me puse nervioso cuando me di cuenta que está la doctora. Oh. No. La presión, aumentó la presión. Así que muy bien. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir profundizando. Cada vez más detalles. Es muy importante. Todos los reparos anatómicos de lo que hablas son la base para poder efectuar cualquier tipo de cirugía. Más allá que la de los espacios, básicamente uno lo utiliza mucho en lo que es endometriosis profunda y en cirugía oncológica, ¿no es cierto? El tenerlos en claro te ayuda para otras técnicas quirúrgicas a lo mejor menos complejas, o de golpe te toca hacer una histerectomía en un útero grande, por ejemplo, o en un mioma grande, sin que vaya a ser una cirugía radical, simplemente vas a conservar el útero, pero el tener acceso a esos espacios te puede ayudar a ubicar, por ejemplo, la arteria uterina, hacerle un clampeo parcial, ¿no es cierto?, mientras haces una miomectomía, y para eso tenés que tener en claro cómo se abordan los espacios, aunque la patología sea un mioma. Así que es la esencia, digamos, que son los cimientos del edificio. Realmente es muy importante en hacer mucho hincapié en la anatomía, sobre todo a quien se dedica en cirugía. Así que muy bueno. Mati, yo aprovecho a presentarte. La doctora Matilde Cuaranta es la presidenta de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica. Y bueno, obviamente que participa en toda la que es la dirección de
los fellows, ¿no? Así que bueno, gracias Mati por acompañarnos. Te cuento que nosotros es un grupo mixto, por un lado estamos los fellows y yo, después está la gente también que trabajamos en el Hospital Lucio Meléndez, incluyendo nuestra jefa, que es Natalia Rosselli. Están médicos de planta, residentes, médicos de la zona, y se nos suman también amigos desde Tucumán, desde Ecuador. Armamos muy bueno. un grupo increíble. Muy bueno. Y nos juntamos los lunes y martes para charlar temas de cirugía ginecológica en general. Y, genial. Bueno, si me permitís, los voy a invitar a todos. El miércoles 10 de marzo vamos a hacer de 19 a 21 horas, o sea, 7, 9 p.m. de Buenos Aires. Vamos a hacer una actividad por Zoom de diagnóstico imagenológico e indicaciones quirúrgicas en endometriosis profunda. Va a desarrollar el tema en la parte de imágenes la doctora Carolina Chacón y la doctora Daniela Gramático, y en la parte de las indicaciones dentro del diagnóstico pre, intra y postoperatorio va a estar invitado internacional el doctor William Kondo de Brasil, que tiene mucha experiencia en todo lo que es cirugía de endometriosis profunda, y el doctor Humberto Dionisi va a estar en la parte de histerectomía. Así que si tienen ganas, están todos invitados, y va a ser como un resumen de 2 horitas, ya que estamos en marzo, que es el mes de la endometriosis. Así que si pueden, Pablo después les va a pasar el link, y bienvenidos a todos. Yo les paso, Mati. Sí, va a estar muy, muy interesante ese evento. Preguntas para Willy. ¿Qué le quieren preguntar a Willy? ¿Le gustó lo de los espacios? Parecen, ¿viste? Todos esos espacios japoneses. Yabu, ¿no? Sí, la verdad, Paulita, es que yo, por ejemplo, ahora que comencé el fellow, me comencé más a familiarizar principalmente con Kabuki, Okabayashi, con Lasco, porque antes, nada, lo básico y nada, no profundizaba más. Y ahora, bueno, igual la cirugía laparoscópica se seca con mucha mayor facilidad, me parece. No sé, ya que el neumoperitoneo te ayuda. Bueno, y a ver, ¿qué elemento importante tenés que tener en cuenta dentro del espacio pararectal, ¿no es cierto? Si hablas del Okabayashi, cuando estás haciendo la disección para, por ejemplo, un nódulo endometriósico, lo desarrollas al espacio como vos has explicado, del Yabuki, perdón, del Okabayashi. Hay que tener 2 centímetros entre la dorsal, hacia dorsal está el nervio pélvico. Entonces exactamente, exactamente. Ese es el nervio que más importante pasa por ese espacio, y por eso disecas el espacio, para reconocerlo y lateralizarlo, como quien dice, sacarlo de la parte quirúrgica, siempre y cuando no esté comprometido y haya que sacrificarlo. Pero por eso es muy importante el pararectal interno o medial, digamos, que es el Okabayashi. ¿Y qué aplicación le das al otro, al lateral o del Lasco? El Lasco, importante, ya que a este nivel encontramos el nacimiento de la arteria uterina, para hacer que es el nivel donde se va a ligar para hacer la histerectomía radical. Claro, en realidad la aplicación que más le das a ese espacio es el límite que tenés, el límite que es la vena uterina profunda. La arteria la tenés que ligar en el nacimiento, pero la vena uterina es tu límite, ya que en la cirugía radical el concepto que tenés que tener es de lateralidad y no de profundidad. Entonces, al llegar a ese límite es lo que a vos te hace preservar, ¿no es cierto?, la parte nerviosa que está por debajo. Okay. Mati, te quiero, ya que estás acá,
hacer una consulta, súper importante. Cuando vos abordás, por ejemplo, una endometriosis profunda, y encontrás, como decías vos, los nervios pélvicos infiltrados, los úteros sacros infiltrados, entonces empezás a resecar toda la fibrosis, empezás a resecar todo el tejido enfermo. ¿Vos hacés la resección, por ejemplo, de los dos úteros sacros o elegís uno para tratar de preservar la inervación, aunque sea parcial? No. Si los úteros sacros están comprometidos, tenés que sacar el tejido enfermo de los úteros sacros. Ahora, si vos tuvieras los dos nervios pélvicos comprometidos, sacrificás el más comprometido. Al otro lo tenés que dejar si no la dejas sin inervación a la paciente. Hablando de nervio pélvico, sacrificás el más comprometido. Si está dentro del matete. Claro. Al otro, no, porque si no la dejas sin nada de inervación a la paciente, ¿no es cierto? Bien. Así que sí, un lado podés sacrificar, los dos no. No se aconseja, al menos por ahora. Bien. Y es importante también que mientras resecas tengas la posibilidad de tratar de identificar qué es fibrosis y qué es enfermedad realmente, porque muchas veces alrededor del nódulo endometriósico se crea toda una zona de fibrosis tipo celulítica que es dura y muchas veces uno intenta sacar al máximo eso y a veces no hace falta sacar la fibrosis que no tiene compromiso de enfermedad endometriósica. Así que eso también hay que tenerlo en claro para cuando uno hace resecciones extensas, cuál es la parte realmente endometriósica. Y la endometriósica habitualmente tenés tejido que ves ahí indurado, o con el laguito sanguíneo y esas cosas. Entonces, si hay fibrosis, vos podrías elegir dejarla en pos de... Y claro, si ya estás sacando el tejido endometriósico comprometido, la fibrosis no es endometriósica, simplemente acompaña a veces el proceso, entonces tener cuidado en las resecciones de tratar de identificar realmente la parte endometriósica para extirpación. Bien.